Estadística, intervalos, temario. En este caso vamos a definir algunos conceptos pero muy puntuales con respecto a lo que es intervalos. Por ejemplo, en este caso vienen a ser pues representaciones gráficas, ¿no? De subconjuntos de los números reales, ¿no? Que sirven para expresar la solución de una inecuación, entre otras aplicaciones. Básicamente más en una inecuación. También se ve en conjuntos, ahora lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, yo les doy este pequeño gráfico. Este gráfico, primero lo que ustedes tienen que determinar es algunas simbologías importantes a considerar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, algo que les debe llamar la atención, ¿por qué figura esto de acá? Porque está abierto. ¿Y por qué está abierto? ¿Qué significa que esté abierto? Significa que no lo vamos a considerar al 3. ¿Estamos? Pero sí podríamos considerarlo, por ejemplo, al 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y en este caso el 4. Y así sucesivamente a cada uno de los decimales que se encuentren dentro de él. Ojo, eso sí, no lo vas a considerar al 3, tampoco lo vas a considerar al 5. ¿Por qué? Porque acá te está diciendo que es abierto. ¿Estamos? Entonces ese es uno de los datos, una de las características principales. Otra característica principal es cuando te habla de intervalos, te está hablando de rangos, de cantidades, por ejemplo, que empiezan en el 3, que no va a ser considerado, y que termina en el 5, que tampoco va a ser considerado de acuerdo al gráfico que hemos desarrollado. ¿Quiénes serían entonces los valores que están dentro de ese conjunto? Pues sería 3,1, ¿no? 3,2, punto y coma, y así sucesivamente hasta el 4,9. No al 5, porque el 5 no va a ser considerado. Entonces esto para nosotros sería el conjunto solución de esta expresión, es decir, todo lo que está de color verde, ¿no? Entonces vamos a fácilmente identificarlo a raíz de esta pequeña gráfica que ustedes observan acá. Entonces, este que es el intervalo abierto va a ser considerado como tal, teniendo en consideración lo siguiente. Vamos a suponer que el conjunto del intervalo abierto siempre está representado en los conjuntos, no se olviden, por una letra mayúscula, ¿no? En este caso I. Vamos a identificarlo de la siguiente forma. Como está abierto en 3, el intervalo abierto usualmente que utiliza la católica para el examen de admisión no es este, ¿ya? Usualmente la católica utiliza como intervalo abierto a esta expresión de acá. Que ojos, vienen a ser lo mismo. Pero ya, por regla general, yo te voy explicando ya desde ya estas dos tipos de simbologías. ¿Estamos? Acá insisto, te estamos preparando exclusivamente para la católica, para que estés empapado en ese examen de admisión. Entonces, hecho esa aclaración, vamos a colocar la simbología del intervalo abierto, es decir, de forma abierta, acá al 3. Y siempre se elige los dos intervalos. ¿Cuáles son esos dos intervalos? 3 y 5. Siempre de ambos, de esos dos, de ese par de intervalos, siempre va a haber dos. Hablar de intervalos es hablar de dos números. Siempre vamos a hablar de un número menor y de un número mayor. El número menor, obviamente, entre 3 y 5, sin grandes esfuerzos mentales, vamos a determinar que es el 3. Entonces, por ende, ese número 3 debe de encontrarse en este lado de acá. Punto y coma. ¿Por qué no coma, mi querida Luz? ¿Por qué no pongo coma 3,5? Acá 3, y en este caso el 5 lo pongo el 5 acá. ¿Por qué no lo pongo? Ya, muy bien. ¿Qué me dices tú, Josué? ¿Qué? ¿What? Tus compañeros están esbozando una pequeña sonrisa y no sé por qué. ¿Por qué te sonríes, mi querida y muy estimada Silma? Hasta acá te he sentido tu sonrisa. Para Perfecto, ¿no? O sea, si tú pones coma, sería el número 3,5. ¿Estamos? Tú no puedes colocar punto y coma. Algunos profesores cometemos ese error de poner 3,5. No, ¿qué pasa? Un momentito.
No puede ser coma. Acá tiene que ser obligatoriamente punto y coma, porque si no te vas a confundir, en este caso como el 3,5. ¿Estamos? Muy bien, espero que continúe la atención, compañero Josué. Continuamos entonces. Acá ponemos el número 5 y ponemos nuevamente el intervalo, criatura, el intervalo abierto. No olvides el intervalo abierto como es, ¿no? Es una especie de un corchete, pero en sentido adverso, es decir, de esta forma. ¿Qué cosa va a ocurrir? Bueno, pues estos números obviamente pertenecen a los números reales, eso no hay que olvidar nunca. ¿Estamos? Ahora, recordar nuevamente, te hago recordar porque si no te puedes confundir. Recuerda, por favor, esta simbología y esta simbología de acá siempre se va a poner en abierto, una especie de un cero, una O, como quieras llamarlo, siempre va a estar representado de esa forma cuando no se considera el valor. Es decir, 3 no va a pertenecer jamás al intervalo I. ¿Estamos? No va a pertenecer a este conjunto, jamás. Pero se le nombra, sí, se le nombra, pero no pertenece. Una cosa es nombrarlo y otra cosa que pertenezca. Se le nombra para decirle que tú no vas a participar de este manjar. Estamos, al 3 no lo consideras. Igualmente tienes que entender que acá al 5 tampoco va a pertenecer al intervalo de este conjunto I. Ya no vais a creer que es 1, es I. Estamos, no pertenece al conjunto I. En tal sentido, criatura, podemos decir lo siguiente finalmente, ¿no? Cuando tenemos una recta numérica, por favor entender de que siempre va a haber un número menor y un número menor o mayor. En este caso, ¿quién sería el mayor y quién sería el menor, mi querida y muy estimada Jessica? ¿Qué me dice si me está siguiendo en la clase la compañerita y muy estimada Harumi? ¿Se regresó a clase o no? Gracias por contestar, hijos. Les agradezco, no saben cuánto les agradezco, Dios mío. Gracias, muy agradecido. Un poco tardío, pero igual se le agradece. ¿Qué me dices tú, mi querido Diney? Wow, wow, extraordinario. ¿Qué me dices tú, mi querida y muy estimada Salet? Ese es cuando estamos en la clase, mi querida Salet. Salet. Sí, Salet. Cuando estamos en clase pasa eso. Cuando no estamos en la clase, pues disvariamos cualquier tipo de respuestas y ahí estamos en error. Esto se está volviendo reincidente en alguno de ustedes. Por favor, tomen atención, hijos míos. Estamos hablando de la recta, de esta recta de acá que acabo de ponerlo. ¿No? Obviamente, como yo no digo nada, pues acá se marean algunos y me dejan otra respuesta y otros me dicen que no entiende. Sígueme la secuencia, hijo mío. Entonces, hablamos de un número menor, de un número mayor en este caso, donde que A es el menor y B vendría a ser el mayor. Siempre va a pasar ello. Por favor, nunca olvidar eso. Momento de capturar y llevar a su cuaderno digital, por favor.